Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Señor presidente, yo quisiera preguntar, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Moody's que dicen que México no podrá evitar una recesión en el 2023? Y cuando esta calificadora también le rebajó la calificación crediticia a Pemex, y pues a mí no me parece que sea así, porque Pemex tuvo ganancias este primer trimestre por más de 6,000 millones de dólares, hizo una recompra de bonos, una reestructura de su deuda que fue exitosa, que se inyectaron 3,500 millones de dólares del presupuesto y que no se… Y hubo varias cosas más, y hay que, como usted dice, para los jóvenes, ¿quién es Moody's, no? En el 2000, en el año 2000, calificaban a la empresa Enron 4 días antes de que se declarara en quiebra. Enron, la empresa que esquilmó con la privatización del sector eléctrico de California, le robaban a los consumidores de una forma espantosa. Todo el mundo se daba cuenta y la calificadora les ponía triple A, Moody's, 4 días antes de que se declarara. En el 2008, hubo la crisis de la hipotecaria, también a Lehman Bros. Le tenía al banco número 4 en Estados Unidos, que tenía estos bonos de hipotecarios, también les bajó, la tenían en triple A una semana antes de que se declararan en quiebra la empresa. Esto no solo afectó a los Estados Unidos, nos afectó a nosotros, sobre todo el 2008, y en muchos lados del mundo. Se tiene proyectado que se perdieron 6 millones de empleos por esta situación. Entonces, en México, el Fondo Monetario internacional no habla de una recesión en México, sino inclusive, como usted acaba de decir, le subió la perspectiva de crecimiento del PIB en este año, y el año que viene también pronosticó que va a haber crecimiento. Yo creo que yo en mi pensamiento y en los análisis que hemos hecho en SDP y en Noticias y en Econósfera, hemos visto que a lo mejor se queda corto el Fondo Monetario Internacional en el crecimiento del PIB, porque están los 40,000 millones de dólares que se piensan invertir de Estados Unidos en proyectos. Está lo de la región del Istmo de Tehuantepec. Esta región, el Banco Interamericano de Desarrollo dio 2,800 millones de dólares de créditos para que se reubicaran muchas empresas en esos 10 polos industriales que hay en esa zona, y pronostican que si cuaja ese proyecto, que esperemos que sí cuaje, subiría 2 puntos el PIB de México por cuajar esta. Y ya muchas empresas ya se han reubicado en el nearshoring, se han reubicado en DHL, ya vino a México, una empresa
insumos médicos de danesa, ya vino a México. Son varias y se tienen proyectados mucho más por la inflación que hay en el transporte marítimo, que han subido más de 500%. Entonces, yo quisiera saber qué opinión le merece esto y recordar lo de Moody's para los jóvenes, como usted dice. Sí, son modelos de medición que van de la mano con la política neoliberal, pero que están en franca decadencia. El modelo neoliberal está en crisis en el mundo. Pues baste ver cómo estamos a nivel mundial. Sí afectó la pandemia, pero se cayó la economía como no había sucedido en 70 años. Ahora, con la guerra en Ucrania, lo mismo, una inflación galopante en todo el mundo. Entonces, sí es una crisis de la política económica mundial, pero no quieren revisarla, se aferran a lo mismo. Por ejemplo, cuando la pandemia, la receta de los organismos financieros para enfrentar la crisis era la misma que se aplicó desde los años 80, endeudar al país. Yo les platiqué de cómo un mandatario europeo, después de llegar del Banco de Europa, de obtener un crédito de miles de millones de euros, entra a su oficina y como algo espontáneo lo están esperando sus funcionarios y le aplauden porque había endeudado a su país. Y todos hicieron lo mismo. Aquí vinieron a pedirnos que nos endeudáramos. Dijimos no. ¿Por qué tenemos estabilidad financiera? ¿Por qué tenemos menos inflación? ¿Por qué tenemos un peso fuerte? Porque hay una disciplina fiscal. Eso lo saben perfectamente los financieros en todos lados. Entonces, ya esas fórmulas de endeudar, de estar pensando que la inflación, por ejemplo, solo se resuelve parando la economía. Si se dan cuenta, en todos lados es la misma receta. Hay inflación, sube las tasas de interés. Para enfriar la economía. Para la economía. Pues sí, puede ser. Y ojalá que así se logre bajar la inflación. Pero, ¿y los efectos secundarios? ¿Qué significa parar la economía? Pues que no hay crecimiento, no hay empleos,
no hay bienestar. Bueno, ¿y por qué no se toma en cuenta que la inflación también es resultado de la decadencia productiva? No hay oferta. De que no se produce, de que se les hizo muy cómodo comprar en el extranjero lo que se necesitaba y depender del extranjero, no producir lo que se consume en cada país, que esas son decisiones estructurales, de fondo. Pero bueno, ¿qué sucede con nosotros? Y esto para la gente, que aún con estos fenómenos adversos, porque la pandemia es un factor externo, la inflación es externa, no se produjo en México, es algo que nos está llegando de afuera. Bueno, aún con eso, nosotros tenemos ventajas, cuando menos tres. Uno, que tenemos una cercanía con el mercado más importante del mundo y que el intercambio comercial con Estados Unidos y con Canadá nos permite que haya inversiones y que haya empleo. Ese es un factor. México está ahora considerado como uno de los países con más ventajas competitivas, comparativas. Por eso crece y crece la inversión extranjera, lo que llega de inversión foránea. Y por eso quería yo que lo de las exportaciones, ¿lo tienen? Fíjense lo que está pasando. Ese es un elemento a favor que se tiene. En junio de 2022, con cifras originales, las importaciones superaron a las exportaciones en 3.957 millones de pesos. Las dos. Las importaciones 31.7, las exportaciones 20.2. En los dos casos crecieron. Pero hay un dato que era al que me refería de las exportaciones a Estados Unidos. A ver si lo tienen. Creo que lo dio a conocer el INEGI. Acerca del incremento de las exportaciones de México. Lo tiene también el análisis de Bloomberg en la gráfica, pon la gráfica. Pero ese es un factor, uno. Pero hay dos que son más importantes, donde tenemos más ventajas. Uno es la honestidad.
la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso es importantísimo, porque aunque hay una crisis, si hay honestidad, si no hay corrupción, podemos enfrentarla. Imagínense que con la pandemia no hubiésemos comprado la vacuna para todos. Y vacunar a pobres y a ricos. Entonces, esa es una ventaja que tenemos. Y la otra tiene que ver con la justicia, con darle más al que tiene menos. Esto antes se llamaba distribución de la riqueza y luego lo suavizaron llamándole distribución del ingreso. Pero es justicia. Entonces, no se trata solo de medir crecimiento. Puede ser que no haya crecimiento con relación a lo que pasaba antes, pero se distribuye la riqueza con justicia. Lo poco o lo mucho que se tiene con justicia. Y eso es fundamental. Esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Porque si un potentado, no estoy en contra de ellos, también lo aclaro, estoy en contra de la corrupción, pero si alguien aparece en la lista de Forbes de hace un año con 60,000 millones de dólares y ahora tiene 80,000 millones de dólares, pues eso es parte del crecimiento. Sí, nada más que es de uno. Entonces, para nosotros lo más importante es la justicia. Buscar que le vaya bien al de arriba, pero que también le vaya bien al de abajo y darle preferencia a los más necesitados. ¿Qué es lo que yo digo en una frase o dos? Digo, no te dejes engañar. Hay una canción de mi época de protesta que decía eso. No te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Ese es el progreso sin justicia, decía el gran maestro Jesús Silva Gerson. El maestro Silva Gerson, don Jesús, decía: progreso sin justicia es retroceso. Eso es una lección
Sí, esto es con relación a China, de cómo hemos venido creciendo en exportaciones con relación a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y el crecimiento con bienestar es lo que buscamos. Entonces, hasta en circunstancias difíciles vamos a salir. Entonces no va a haber recesión en 2023 como lo pronostica. Pues en México no. Es lo que dice Nosotros no vamos a tener problemas. Ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia, y esto lo vamos a ir enfrentando. Inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias. Esta es sí, es China y Estados Unidos. Sí. Incluso hay una nueva, pero no sé si. Pero esto es China con relación a Estados Unidos. Sí. Y estos somos nosotros. Y en el artículo lo que hablan es la sustitución de importaciones a partir de que están creciendo las exportaciones de México a Estados Unidos. Y el cambio. En una segunda pregunta, señor presidente.